Hola a todos y todas, bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo vamos a hablar sobre la fuerza. Vamos a aprender a calcular la fuerza total o resultante y veremos las principales fuerzas que suelen actuar sobre un cuerpo. Además, al final del vídeo realizaremos distintos problemas típicos sobre este tema. En primer lugar, ¿qué es una fuerza? Una fuerza se define como una interacción entre cuerpos que modifican su estado de movimiento o causan deformaciones. Estas fuerzas tienen carácter vectorial, es decir, tienen un módulo, dirección y sentido, y se representan mediante flechas. Cuando actúen varias fuerzas sobre un mismo cuerpo, deberemos calcular la fuerza total o resultante que actúa sobre dicho cuerpo. Si ambas fuerzas tienen la misma dirección y sentido, se suma su valor y su dirección y sentido coincide con el de la fuerza inicial. Por ejemplo, si queremos sumar estas dos fuerzas de 4 y 9 N, la fuerza resultante será de 13 N y estará dirigida hacia la derecha. Si ambas fuerzas tienen la misma dirección pero sentidos contrarios, se restan y su sentido es el de la fuerza que era mayor. Por ejemplo, en el caso de una fuerza de 7 N hacia la izquierda y una de 9 N hacia la derecha, la resultante sería de 2 N dirigida hacia la derecha. Por otra parte, se pueden sumar dos fuerzas que tienen direcciones perpendiculares. La fuerza resultante se calcula dibujando el rectángulo que forman ambas fuerzas y calculando la longitud de la diagonal de dicho rectángulo. Para ello empleamos el teorema de Pitágoras, ya que la diagonal divide el rectángulo en dos triángulos rectángulos. Por ejemplo, si quiero sumar una fuerza de 3 N y otra de 4 N, la solución sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Si hacemos dicha operación, obtenemos que la fuerza total actuando sobre ese cuerpo es de 5 N. A continuación, vamos a ver las principales fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Y para ello vamos a ver distintos ejemplos cotidianos. Por ejemplo, imaginemos a un hombre que está empujando una caja. Sobre la caja estarían actuando distintas fuerzas. En primer lugar, estaría actuando la fuerza peso, que es una fuerza de carácter gravitatorio y que se debe a la atracción que ejerce la Tierra. Se calcularía multiplicando la masa del cuerpo por la g de la gravedad, que en la Tierra tiene un valor aproximado de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Además, actuaría la fuerza normal. Esta fuerza es la reacción del suelo sobre la caja y actúa siempre que el cuerpo esté apoyado sobre una superficie. Por otra parte, actuaría la fuerza de rozamiento, que es la fuerza que ejerce la superficie y que se opone al movimiento de un cuerpo. Si un cuerpo se está desplazando a la derecha, la fuerza de rozamiento siempre actúa hacia la izquierda y viceversa. Esta fuerza depende del tipo de superficie y se calcula como mu por la normal, siendo mu el coeficiente de rozamiento que depende del tipo de superficie. Finalmente, la última fuerza que actúa sobre la caja es la fuerza que aplica el hombre. Si quisiéramos saber la fuerza total que se ejerce sobre el cuerpo, haríamos lo siguiente. En el eje Y ambas fuerzas deben ser iguales, ya que el cuerpo no se desplaza hacia arriba o hacia abajo, y una fuerza debe compensar a la otra. En el eje X, la fuerza total sería igual a F menos FR, es decir, la fuerza que ejerce el hombre menos la fuerza de rozamiento. Vamos a ver ahora el ejemplo de un cuerpo colgando de una cuerda. En este caso, actuarían solo dos fuerzas. Por un lado, actúa la tensión, que es la fuerza que soporta una cuerda o cable cuando un cuerpo cuelga o tira de él. Por otro lado, estaría la fuerza peso, que de nuevo se calcula como m por g. Debemos tener claro lo siguiente. Si la suma de fuerzas es 0, el cuerpo estará en equilibrio. No se moverá o si se mueve lo hará con un movimiento rectilíneo y uniforme. Sin embargo, si la suma de las fuerzas es distinta de 0, existirá una aceleración.
Dicha aceleración podremos calcularla utilizando la expresión de la segunda ley de Newton, es decir, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Para terminar, vamos a hacer un par de ejemplos. El primer ejemplo dice: a un cuerpo de masa 40 kilogramos se le aplica una fuerza horizontal de 100 newton. Si el coeficiente de rozamiento es igual a 0,2, calcular la fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, la fuerza resultante en los ejes X e Y y la aceleración del cuerpo. Sobre este cuerpo estarán actuando distintas fuerzas. Por un lado estará actuando la fuerza peso, que calcularemos como M por G. Además nos está diciendo que se está ejerciendo una fuerza horizontal que es igual a 100 newton. Por otra parte, sabemos que como está apoyado sobre una superficie, existirá una fuerza normal que ejercerá esa superficie y además como está en movimiento, pues tendremos una fuerza de rozamiento que se calculará como mu por la normal. Vamos a tomar todos los datos que nos da el problema. Nos dice que la masa es de 40 kilogramos. Además, el coeficiente de rozamiento, mu, es 0,2. Y como ya he apuntado aquí, la fuerza es de 100 newton. En el primer apartado nos preguntan el valor de la fuerza peso. Lo único que tendremos que hacer será multiplicar la masa, que es 40, por 9,8. El valor que obtendremos en este caso será de 392 newton. En el apartado B nos pregunta por la fuerza normal. Como este cuerpo no se desplaza en dirección vertical, eso significa que la fuerza normal tiene que ser igual a la fuerza peso. Por ello, podemos decir que la fuerza normal tiene un valor de 392 newton. La fuerza de rozamiento se calculará como mu por la normal. Mu nos han dicho que tiene un valor de 0,2 y la fuerza normal vale 392. Realizando este cálculo obtenemos que la fuerza de rozamiento es de 78,4 newton. En el apartado D nos preguntan por la fuerza resultante, o sea, la suma de fuerzas en el eje X y el eje Y. En el eje X, como ya hemos comentado, en el eje Y, como ya hemos comentado, es decir, en el eje vertical, N y P son iguales. Entonces, la suma de ambas fuerzas, si sumamos una fuerza que va en dirección vertical y hacia arriba y otra que va hacia abajo, pues la suma de las fuerzas es 0. Sin embargo, en el eje X, es decir, en el eje horizontal, la suma de las fuerzas será la fuerza de 100 newton hacia la derecha menos la fuerza de rozamiento, que es de 78,4 newton. La solución que obtenemos a esto es 21,6 newton, que sería la fuerza resultante en el eje horizontal. Finalmente, en el apartado E nos preguntan que calculemos la aceleración del cuerpo. Para ello tenemos que usar la segunda ley de Newton. Despejamos de esa ecuación la aceleración y obtenemos que ahí lo que tenemos que sustituir es el valor de la fuerza total que hemos obtenido. Sustituyendo 21,6 newton entre el valor de la masa, que hemos dicho que era de 40 kilogramos, obtenemos la aceleración que experimenta ese cuerpo, que en este caso sería 0,54 metros por segundo al cuadrado. Mucho ojo de no olvidar nunca poner las unidades de cada valor que calculamos. El ejemplo número 2 dice:
Si se eleva con una grúa una masa de 1000 kilogramos mediante un cable que soporta una tensión y sabemos que la grúa puede moverse con una aceleración de 3 metros segundo al cuadrado, ¿cuál es la fuerza resultante de dicho sistema? ¿Qué tensión soporta el cable? En este caso, actuarían tan solo dos fuerzas. Por un lado tendríamos la fuerza de la tensión que ejerce el cable sobre el cuerpo que está levantando y por otro lado la fuerza peso, que de nuevo se calculará como m por g. Tomamos los datos del ejercicio, que lo que nos dice es que la masa del cuerpo es de 1000 kilogramos y que además puede moverse con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. En el primer apartado nos pregunta que cuál es la fuerza total en este sistema. Directamente no podemos calcularla haciendo balance de fuerza, pero como nos han dado la aceleración, podremos usar la segunda ley de Newton para calcular la fuerza total que ejerce el sistema. De ese modo, fuerza será igual a la masa, que es 1000, por la aceleración, y obtenemos que la fuerza total es de 3000 newton. Una vez tenemos esa fuerza total, podemos calcular la fuerza peso. La fuerza peso sería 1000 por 9,8, de modo que obtenemos 98.000 newton. De ese modo, sabemos que la fuerza peso menos la fuerza de la tensión, porque están una hacia abajo y otra hacia arriba, tiene que ser igual a la fuerza total. Y esa fuerza total es la que hemos calculado con la ley de Newton, que hemos obtenido que tiene un valor de 3000 newton. Si sabemos que esta vale 3000 newton y que el peso tiene un valor de 98.000 newton, pues simplemente podemos pasar la t al otro lado sumando y entonces obtenemos que 98.000 menos 3000 es el valor de la tensión. He pasado la t sumando al otro miembro. El valor de la tensión en este caso será de 95.000 newton. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. No olvidéis suscribiros a mi canal y pulsar me gusta. También os animo a que dejéis algún comentario abajo. Espero veros muy pronto en el próximo vídeo.